los indios tenían dos posibilidades: postrarse sobre sus barrigas y moverse como gusanos, o enfrentarse con la muerte. Los indios enfurecidos gritaron buscando venganza. Con una población de 4.000 a 1, ellos podían haber ejecutado a los extranjeros blancos en cuestión de días. La masacre de Amritsar en 1909 amenazó con acabar en un baño de sangre tanto entre los británicos como entre los indios que pedían venganza. Gandhi salió a la palestra y dijo que no podemos hacer a los británicos lo que el general Dyer ha hecho con nosotros. Nosotros les tenemos que demostrar que podemos ir más allá de ese tipo de odio. Él nunca permitió a nadie que pensara que los británicos eran enemigos. Decía, no son nuestros enemigos, ellos son nuestros amigos y necesitan liberarse tanto como nosotros. Durante los 3 años siguientes, Gandhi transformó la causa nacionalista india en un movimiento de masas. Supo construir por la ira generada en Amritsar la unión entre los hindúes y los musulmanes, entre el obrero y el mercader. Y se ganó el afecto de los indios comunes, haciéndose uno de ellos, vistiendo su misma ropa sencilla, no comiendo mucho y teniendo unas comodidades muy pequeñas, como si fuera el más pobre de los pobres. Para promover la autoconfianza, exhortaba a los indios a que se vistieran con el tradicional sari o paño blanco y que lo hilaran ellos mismos. La ropa hecha en Occidente fue arrojada a enormes hogueras. Gandhi dijo que la ropa extranjera significaba nuestra dependencia de Occidente y que nosotros éramos cómplices indirectos de nuestra propia esclavitud. Por consiguiente, la quema de la ropa extranjera era una manera de purgarnos a nosotros mismos. Gandhi insistía en pasarse 1 hora todos los días hilando tela. Otros jefes indios ridiculizaron dicha práctica y en medio de una crisis nacional a Gandhi se le podía ver con la rueca tejiendo, pero él veía la importancia que tenía aquello para relacionarse con las masas. Su carisma le mantuvo como el líder indiscutible de la India durante 1/4 de siglo. Mientras con una mano incitaba a la gente a una revuelta abierta, con la otra tenía que evitar a sus seguidores a sucumbir en la seducción que podía ejercer el derramamiento de sangre en ellos. Muchas veces suprimió campañas cuando amenazaban con hacerse violentas, cosa que enfadaba tanto a amigos como a colegas. Gandhi es único, porque como líder político demostró que su actitud de no violencia podía funcionar, políticamente hablando. Cada vez demostraba que una vez que conseguía algo en el terreno moral, no lo tenía que perder, y solo se podía actuar así, sin ningún acto de violencia por parte de su comunidad, sin que los hindúes cayeran en la violencia. Sabía la efectividad política que tenía el tener una auténtica talla moral. Pero sus deberes públicos implicaban un alto precio personal. Sus 4 hijos con frecuencia se sentían abandonados y estaban un poco resentidos por sus largas ausencias en la cárcel. El mayor, Harilal, se rebeló de una manera que parecía que estaba pensada para hacer sufrir a sus padres, convirtiéndose en un alcohólico y prostituto. Hubo a veces momentos, al final de su vida, cuando él decía que Harilal ya no era su hijo. Era un terrible comentario para un padre tan dedicado a la no violencia, porque el coste personal fue tremendo. Gandhi sufrió por su hijo, pero ninguna preocupación personal le podía hacer que se olvidara de cumplir su misión de liberar a 300 millones de indios. En 1930, a la edad de 61 años, desveló un nuevo plan muy osado para atraer la atención de Gran Bretaña y para captar la conciencia del mundo. Gandhi se rebeló contra unos impuestos claramente injustos, con los que los británicos cobraban por la sal. Era ilegal que los indios elaboraran o vendieran sal, y esa franquicia muy lucrativa estaba reservada a los extranjeros.
Planificó una marcha de 385 kilómetros hasta el mar de Arabia para allí elaborar sal. Sus colegas en el Congreso Nacional Indio le pidieron que lo reconsiderara, convencidos de que su esquema iba a fracasar. Los británicos que estaban gobernando en aquellos momentos también tenían confianza de que la vieja némesis iba a acabar en el ridículo. El 12 de marzo, Gandhi inició la marcha con tan solo 80 seguidores. Y la marcha solo llegó a hacer 16 kilómetros al día. La marcha de Gandhi de 1930 por el tema de la sal despertó un gran interés en toda la población y dio tiempo a que los corresponsales de todo el mundo acudieran a la India para relatar de primera mano aquel espectáculo. De modo que durante 24 días atravesó cientos de aldeas, creando un escenario político enorme, y a medida que las noticias fueron extendiéndose, no solo toda la India estaba emocionalmente implicada, sino que también todo el mundo lo estaba. Infinidad de periodistas norteamericanos decían que aquello era realmente increíble. Para cuando llega a la costa, el 6 de abril, hay cientos de miles de hindúes con él. Y cuando llega y coge aquel puñado de sal y dice: con esta sal yo resisto al imperio británico. Y añade: uníos en esta lucha del derecho contra la fuerza. La respuesta fue masiva. A lo largo y ancho del país, los mercaderes, los granjeros y las amas de casa abiertamente hacían y vendían sal. Encarcelaron a miles, incluyendo a Gandhi. Y la policía brutalmente aporreó a los manifestantes, haciendo enfadarles todavía más y haciendo que los indios se unieran más aún. Gandhi sabía que la resistencia no violenta exigía a sus seguidores que mostraran valor, haciendo un llamamiento a lo mejor de la naturaleza humana. Había enseñado a los indios a rebelarse contra sus opresores y contra ellos mismos. Bajo una intensa presión internacional, el virrey Lord Irwin soltó a Gandhi y le invitó a negociar. Gandhi fue directamente de la cárcel al palacio del virrey y fue tratado como huésped de honor. Le ofrecieron un vaso con agua. Él lo puso sobre la mesa, sacó algo de una bolsa que llevaba atada en la cintura, y el virrey, muy curioso, le dijo: ¿qué es? Él contestó: Excelencia, no se lo diga a nadie. Esta es la sal que he elaborado ilegalmente. Y tranquilamente la echó en el agua, lo removió y bebió. Al año siguiente, Gandhi hizo un viaje a Londres a una conferencia sobre el futuro de la India. Como siempre, viajó en tercera clase y llevó a cabo sus disciplinas diarias. En Londres creó una bonanza de relaciones públicas, permaneciendo con los pobres en la zona este de la ciudad, ganándose el afecto a donde iba. Los niños le seguían gritando: Gandhi, ¿dónde tienes los pantalones? You are going to tell the other children that I love you all as my own children. That's all I want to say. Fue invitado al Palacio de Buckingham para tomar el té con los reyes, y fue criticado por aparecer delante del rey con un trapo que cubría los riñones. Gandhi dijo: ya llevaba el rey lo suficiente para los dos. De vuelta a la India, siguió expandiendo su mensaje a través de la oración diaria y de los mítines. I am going to request the father of our nation, the apostle of love and truth and non-violence, to give us his benediction. It is complete independence that we want. Una reunión de oración podía convocar a cientos de miles de personas y tú simplemente te dedicabas a mirar con el rabillo del ojo. Nadie le miraba porque estaban todos totalmente absortos.
Gandhi admitía que tenía un ego superior y a veces le parecía que la adoración que le rendían las masas le encantaba. Sin embargo, la mayor parte de las veces constantemente decía que aquello era insoportable. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando viajaba con él, en todas las estaciones había miles de personas en mitad de la noche gritando, ya sabes, ¡Viva Gandhi! ¡Viva Gandhi! Y ellos seguían gritando hasta que pasaba el tren. El resultado de todo aquello es que jamás podía conciliar el sueño. Iba rodeado por un cortejo leal que vivía según sus dictados. A veces exigía el celibato de sus discípulos casados, y en los últimos años de su vida se implicó en pruebas de fuerza de voluntad que chocaban a sus admiradores más grandes, como por ejemplo dormir desnudo con jóvenes chicas hindúes. La idea, según explicaba él, era retar a su disciplina y de esa manera profundizar en su compromiso. Para los indios casi era una deidad. Para la Gran Bretaña imperial, el enemigo. En agosto de 1942, exigió la inmediata independencia declarando: «Aquí hay un mantra, uno corto y os lo digo: hacerlo o morir. Nosotros libertaremos a la India o moriremos en el intento». La noche de Gandhi de 1942, cuando dio el discurso famoso de abandonar la India, él y todo el Congreso fueron arrestados. Con 73 años y con una salud endeble, durante los 2 años siguientes dirigió la rebelión desde la cárcel. En 1944, su esposa Kasturba, su compañera durante 62 años, murió en sus brazos. Gandhi quedó desolado. Un año más tarde, una Gran Bretaña exhausta admitió que ya no tenía los recursos para gobernar la India. Pero la perspectiva de la independencia trajo consigo viejas divisiones al pueblo. Los hindúes y musulmanes, durante mucho tiempo rivales que mutuamente desconfiaban entre sí, pasaron al odio abierto. La minoría musulmana insistía en tener un país separado que se convertiría en el Pakistán. Tras una larga vida dedicada a unir a la gente, Gandhi vio su querida patria dividida en dos. Creo que la idea de que la India fuese dividida rompió el corazón de Gandhi. A veces no veía soluciones posibles. Su corazón sabía que aquello era lo correcto, pero el mundo con frecuencia no permite que lo justo suceda. Mantuvo la fe en sus principios y pidió a los demás que hicieran lo mismo. Incluso cuando se detuvieron las negociaciones con el virrey, Lord Mountbatten, mantuvo su vieja disciplina del silencio un día a la semana. Mi padre empezó a considerarle como a un santo, pero era alguien que te podía exasperar a la hora de hacer un trato. Fue en aquel momento de crisis cuando mi padre le pidió que acudiera para comentar cosas. Y estaba totalmente desesperado. La expresión de mi padre cuando Gandhi entró en la habitación con su dedo en los labios fue: «Oh, no, no puede ser el día del silencio». El 14 de agosto de 1947, los indios celebraron su independencia. Gandhi, viendo la creciente grieta existente entre los hindúes y los musulmanes, preguntó a un amigo: ¿por qué nos alegramos? Solo veo ríos de sangre. La partición inmediatamente provocó emigraciones en masa, hindúes huyendo hacia la India y los musulmanes escapándose al Pakistán. Cientos de miles de refugiados deambularon desesperadamente sin comida ni agua. Devastadas por las privaciones y rotas por antiguas animosidades, las dos grandes religiones irrumpieron en una masacre mutua.
Ambos lados estaban actuando tanto por miedo como por ira. Recuerdo que estaba yo en un andén cuando no había nadie en el tren, pero salía la sangre por las puertas a medida que las abrían. Aquello parecía una carnicería, si no fuera porque aquella carne tenía trozos de ropa encima. Llegaron a perecer 500.000 de personas. El horror de Gandhi por tanta carnicería fue potenciado por el complejo de culpa que él sentía. Personalmente había fracasado en convertir a su propia gente a la no violencia. La última vez que hablé con él, le encontré realmente deprimido. Me dijo, no puedo ver nada a mi alrededor. Todo está envuelto en oscuridad. Los hombres se están comportando como bestias. Y añadió, no, peor que bestias, porque las bestias no matan a los suyos. Y dijo, voy a empezar una huelga de hambre hasta que todo esto pare, hasta que los hindúes y musulmanes vuelvan a ser hermanos otra vez. La ira era tan grande entre los refugiados que había enormes manifestaciones que pasaban por las calles diciendo, al infierno con Gandhi, que Gandhi se muera. Y al segundo día hubo una contramanifestación muy tímida, y al tercer día la contramanifestación se hizo más grande y la demostración anti-Gandhi se hizo más pequeña, hasta que finalmente las calles estaban llenas de gente gritando a favor de Gandhi, y una semana después los musulmanes podían andar por las calles de Delhi con total seguridad. La huelga de hambre de Gandhi rescató a Nueva Delhi, pero en la frontera de la India con el Pakistán se libraba una guerra civil. Él se embarcó en una peregrinación de paz hacia aquella zona rota por el odio, yendo descalzo de aldea en aldea. Aldeas que habían sido saqueadas, soportando a las muchedumbres airadas, aguantando las espinas que eran arrojadas a su paso, levantándose a las 4 de la mañana para luchar contra la creciente ola de miedo y de muertes. Creo que no hay un solo indio que no se sintiera avergonzado y orgulloso al mismo tiempo. Avergonzado porque él había sido abandonado por tantos de ellos, y orgulloso porque en aquellos días de la brutalidad más oscura, más tremenda, emergió una figura que hizo que alguien se pudiese sentir orgulloso de ser indio, que pagaba las culpas por ello. Una especie de figura de Jesucristo. Eso fue cuando Gandhi dijo, no hay más que violencia a mi alrededor. Toda mi vida ha sido un fracaso, y mi muerte ha de lograr lo que mi vida no ha conseguido. Deliberadamente, iba sin protección alguna en las situaciones más comprometidas. Incluso dijo a un amigo, moriré a manos de un asesino. Y cuando eso ocurra, y acepte yo esa bala con valor, con el nombre de Dios en mis labios, solo entonces creeré que fui un auténtico Mahatma. El 30 de enero de 1948, Gandhi, con 78 años de edad, iba hacia su oración diaria en el jardín del edificio Birla, en Nueva Delhi. De entre la muchedumbre salió un joven hindú. Se inclinó hacia Gandhi y le disparó 3 veces. Justo antes de morir, Gandhi murmuró Rama, que es la palabra india para Dios. El impacto fue tan tremendo que recuerdo que me salieron las lágrimas. Solo le había visto media docena de veces, pero el impacto, el magnetismo de la persona era tan enorme que uno podía sentir una profunda impresión, como si el padre de uno mismo hubiera muerto. Y todo el mundo en la India sintió lo mismo. Hubo un mar de gente alrededor de la casa, y uno de mis recuerdos más vivos fue ver a Pandit Nehru allí de pie junto a la pequeña pared de piedra llorando,
diciendo que el padre de nuestra patria ha muerto y rompiendo a llorar en lágrimas. La pena y el impacto de su asesinato sacó a la India del borde del precipicio de la locura. Cesó la violencia de la noche a la mañana. 1 millón de personas fueron a Delhi para el darshan, la bendición de estar cerca de él. Durante toda la noche, la gente vino a pie y en carretas tiradas por bueyes, en bicicletas, en coches viejos, autobuses o colgadas de los trenes. Y un mar de humanidad siguió la pista de aquel pequeño gran hombre. Toda aquella gran masa de gente, un mar de gente, llegó a la zona de la cremación. Y cuando se encendió la llama, creo que 3/4 millón de gargantas gritaron: Gandhi es inmortal. El legado de Gandhi fue la vida que llevó. Una vida que estaba destinada a encontrar una sola pasión, un solo principio, el principio de la no violencia. La revolución de la no violencia había liberado a la India y en los 50 años siguientes ha transformado el mundo. Como más tarde Martin Luther King llegó a afirmar: Cristo me dio el mensaje y Gandhi me proporcionó el método. Sus cenizas fueron llevadas en un tren especial de tercera clase al océano y allí fueron arrojadas entre las olas por un alma que jamás perdió su fe en Dios ni en el hombre. In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. Canal de Historia.